Bienvenidos a Entre Fibras, un podcast de Ovetex. Aquí descubrimos las historias que se tejen detrás de los uniformes. Un espacio para escuchar a los protagonistas del mundo de la confección, sus sueños, retos y aprendizajes. Somos Carlos Ortega y Pilar Vélez. Y desde Ovetex los invitamos a conectarse con estas historias reales que nos inspiran. No olviden suscribirse en las diferentes plataformas como YouTube, Spotify y Apple Podcast. Seguirnos en Instagram como @Ovetex_al-piso. Hola, esto es Entre Fibras, un podcast de Ovetex. Este es un espacio donde las historias inspiran y nos conectan. Hoy estamos con una mujer increíble, es una diseñadora, trabaja todo el tema de sostenibilidad. Bueno, vamos a ver unos temas muy importantes también para todos aquellos confeccionistas de dotación, de ropa de trabajo que quieran incursionar y que debemos incursionar en este tema. Entonces aquí estamos con Mónica Fonnegra. Moni, bienvenida a este espacio. Qué rico tenerte acá con nosotros. Qué rico que nos cuentes tu historia y cómo empezaste y de qué se trata. Y estas locuras que tú haces, como tú mismo los llamas. Qué ricos, queremos saberte toda esta historia. Mónica, muchas gracias por aceptar esta invitación, por compartir este momento con nosotros y de verdad es un orgullo tenerte aquí acompañándonos. No, pues para mí es de gran felicidad, los conozco a ustedes, no hace mucho tiempo, pero la verdad llenaron a mi corazón y soy muy agradecida de estar acá y poder inspirar y contar historias que valgan la pena y dejar un legado pues para la gente que nos pueda ver. Sí, así es. Así es, qué chévere. Cuéntanos, Moni, cuéntanos cómo empezaste. Tú estás ahorita con muchos temas de moda, con muchos temas también en dotación, con todo el tema de sostenibilidad, que es la fibra que tienes, la fibra que te mueve, pero no empezaste así. ¿Cómo empezaste? Queremos saber cómo empezaste. De hecho, Mónica Fonnegra es hoy una de las diseñadoras más reconocidas en Colombia, liderando los temas de moda sostenible y dotaciones sostenibles. Así que, de hecho, Mónica ha participado en muchos eventos internacionales, en España, nos dices que acabaste de llegar de Costa Rica, en otros países, Brasil, llevando un poco esa bandera de la transformación que están teniendo las empresas y nuestra industria hacia el camino de la sostenibilidad y la economía circular. Pero eso es lo que eres hoy y queremos escucharte cómo empezaste y cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo hoy. Bueno, yo empecé hace ya 16 años y empecé creo que como todo ser humano que quiere cumplir un sueño y vivir de lo que hace y hacer lo que ama. Y yo pues en ese momento quería comerme el mundo, ser empresaria y me confronté muchísimo cuando salí al mercado como diseñadora de moda y darme cuenta que vivíamos en un mundo de plástico donde tú ibas a comprar cualquier tipo de tela y las personas que te atendían no sabían que vendían en textiles, donde tú podías... digamos que yo siempre he sido una mujer curiosa y me encanta la investigación. Entonces cuando llego a un lugar quiero saber de dónde salió, de qué está hecho, cómo se compone y de acuerdo a la academia que me enseñaron, pues no, me dijeron no, aquí tienes que comprar lo que vas a hacer para diseñar. Y cuando yo llegaba me confrontó porque la persona que me vendía no sabía que vendía. Entonces yo también era como, y empecé a investigar y me di cuenta que el 98% era plástico y las telas que habían en el mercado como tal. Entonces me dije yo, o sea que yo voy a ser una diseñadora que va a comprar una tela que está ahí y va a hacer lo mismo que hace todo el mundo y va a llenar el mundo de plástico. Entonces, listo, empecé ahí como, primero mi tesis fue inspirada y fue dirigida hacia los uniformes. Y mi tesis fue laureada y fue dirigida al sector médico en ese momento, porque entonces yo los comparaba con el superhéroe que está salvando una vida, pero que se coloca un uniforme que cualquiera se puede colocar en un plástico, que entonces empecé primero por la identidad de ese superhéroe, que como un superhéroe no tiene su traje de superhéroe, y como todos, si vamos a estar 24 horas en diferentes tipos de situaciones, no tenemos esa prenda ideal que nos hace sentir superhéroe en lo que hagamos. Y empecé con el tema de las dotaciones, ahí fue donde yo empecé, hice mi lanzamiento para... la primera
esta feria que hacen de salud y belleza en Colferias, pero en ese momento yo estaba haciendo mis prácticas, terminando la universidad y me contrataron en la empresa que estaba y estaba como jefe del departamento de diseño, pero yo no quería ser empleada. Entonces, bueno, fue renunciar y al mismo tiempo crear mi empresa, pero el tiempo, esa incertidumbre es, ¿y cómo comienzo? ¿Y cómo lo hago? Porque es que tener una idea es decir, voy a hacer uniformes, voy a crear una empresa, pero hacerlo y que funcione es otro dilema. Sí. Y creo que a ti te pueden dar 1000 fórmulas, porque yo soy una estudiosa y he hecho 10.000 cursos, especializaciones, lo que tú quieras, pero nadie te va a dar la fórmula. Así es, eso es como el que compró un libro para aprender a nadar. Se leyó todo el libro y luego se lanzó al agua y se ahogó. Que finalmente no es solamente la teoría. Moni, pero ven, a ver, ¿por qué a una persona, por qué a Mónica le pica ese, de dónde te picó ese, venga, ¿por qué el plástico? O sea, ¿por qué eso tiene que ver algo más atrás? Eso no es que uno estudió y después de estudiar yo dije, ¿por qué el plástico? No, esto viene de atrás, ¿esto de dónde viene? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué pasa en tu vida? ¿Por qué? Yo siento que yo soy una niña hija única y yo siento que desde niña el amor a la naturaleza y la disrupción y la innovación viene conmigo. O sea, desde la universidad yo después de años me di cuenta que los trajes que mejor todos los había hecho en retazos, en el password, entonces yo siempre reutilizaba. También el ahorrar dinero en el proceso, porque al darte cuenta de ver la oportunidad cuando tú naces de la nada y ves la oportunidad en cualquier cosa, ¿sí? Cuando de verdad te das cuenta, yo digo, como hoy en día no lo vemos. O sea, llegan más de 500 toneladas diarias al relleno sanitario de retazos de tela nueva. Sí. Y la gente se pregunta, ¿y cómo hago que no tengo plata para comprar tela y empezar mi emprendimiento? Y yo, hombre, pero sí. La oportunidad te la regalan, o sea, la materia prima te la regalan, la materia prima se está botando, se está desperdiciando. Sí. ¿Cómo yo vuelvo esa oportunidad? Entonces, en la universidad yo me ayudaba, porque la universidad de moda es una carrera costosa y hay que estar comprando materiales textiles carísimos. Y cuando tú te acostumbras a diseñar con lo que tienes, tu creatividad se lleva a otro nivel, porque no es con lo que compras. Entonces, desde ahí, mi creatividad siempre ha estado a reutilizar y a ver cómo le hago la vida con lo que tengo, ¿sí? Como yo veo a mi mamá que con lo que tenía en la nevera hacía el almuerzo, ¿sí? Entonces, que lo hacía de retazos y le quedaba espectacular y era el almuerzo más delicioso de la vida. Entonces, así creo que siempre ha sido esa forma de sobrevivir y de vivir y de hacer que las cosas pasen de la nada, como me he acostumbrado. Me he retado a mí misma siempre a ir más allá y a ser disruptiva en todo lo que hago, que al principio de pronto era, o de pronto es chocante o es incluso irreverente crear, pero creo que he impuesto unas tendencias y una forma de ser que incluso allá en el Bogotá Fashion Week, César conocía y me decía, mira, yo te sigo hace 3 años y es increíble tú como mujer, cómo me has enseñado a hacer. Tú has hecho cosas que pocas personas se atreven a hacer y es ir en contravía de muchas otras y lo estás logrando y lo has logrado y para mí es un ejemplo de inspiración maravilloso. Sí, de acuerdo. Con ella ya se me hizo el día. Sí, No, de acuerdo, y es que eres una inspiración. Esa es una satisfacción grandísima. Pero entonces nos estabas contando que tuviste tu primer trabajo cuando saliste de la universidad, ahí como jefe de diseño en una empresa. Sí. Y tú dijiste, esto no es lo mío, entonces me abro camino sola. ¿Y cómo hiciste entonces? Entonces ahí encontré una socia y otro socio y todos, sí, hagamos empresa. Pero la gente piensa que vamos a ir en casa y ya somos millonarios. ¿Quieres armar un paseo y ya hay? Sí, pero la cuestión es que, a ver, como yo tengo esa fuerza de salir adelante, lo voy a hacer. Y tenía mi propósito claro y esta unión con la naturaleza y la conservación, pero las otras personas no tienen el mismo objetivo. Entonces, cuando cada uno tiene un objetivo diferente, si el de uno es hacer plata, el del otro pues conmigo o sea, el que en el momento pensaba que iba a hacer plata conmigo hace 6 meses, pues no. Entonces, pues obviamente eso empezó, montamos nuestra fábrica, y tuvimos como un socio inversionista en ese momento con mi socia.
vivíamos juntas, tenemos una casa súper grande, entonces ahí montamos todo. Él obviamente se bajó rapidito del bus. Sí. Nos quiso muchísimo, dijo, pero no, ustedes son unas berracas, lo que tú quieras, pero yo aquí, no. Entonces, sigan ustedes. Entonces nosotras seguimos y obviamente eso también, yo terminé siendo gerente de una empresa con un taller, trabajábamos de sol a sol, sin dormir, para entregar pedidos, que tú sabes cómo es el tema, pero en ese momento mi forma de comunicar y mi propósito de vida y lo que yo quería conectar con el corazón no era claro. La comunicación de la marca no era clara. Entonces, cuando tú vendes uniformes, cualquiera vende uniformes. Y yo estaba ofreciendo procesos de nanotecnología, fibras naturales, un tema de otro nivel. Y cuando estás compitiendo con el que quiere el uniforme barato, es que es como... Entonces, claramente, la que estaba mal comunicando lo que verdaderamente hacía era yo. Entonces, claramente en ese ires y venires tuve muchísimos estrellones. Literalmente yo me boté en caída y pues obviamente me pegué y me raspé. Y sí, hoy en día ya me boto. Primera quiebra. Ya. Sí, o sea, esa fue tu primer emprendimiento, primera quiebra, porque todo salió no como pensaba. Duré 6 años. Okay. Duramos 6 años. Duraron, pero fue... Sí, fue mucho tiempo. Cosas chéveres, pero la cuestión era el manejo. Claro, y el objetivo para hacia donde tú lo querías llevar, no era el objetivo de... Para mí el objetivo nunca fue la plata. Sí. Nunca fue el dinero. Para mí el dinero, claro, es importante, que dice tener dinero en este mundo y pues hay que vivir y comer, pero el dinero para mí es un resultado. Era la consecuencia de hacer las cosas, pero hacerlas de manera disruptiva, como dijiste. Y arrancaste haciendo ropa de trabajo. Ese fue tu primer emprendimiento. Amo los uniformes. Okay. ¿Sí? Amo los uniformes porque siento que, aunque hay muchísimo, es un sector totalmente desatendido. Desde el punto de vista de diseño. Desde el punto de vista de diseño, sí, porque cuando ya llegué por eso me gusta tanto, a los textiles técnicos, a lo más técnico que fue cuando entré a ser la diseñadora de los uniformes de Codensa de Bogotá hoy en día, ahí me sumergí en la parte técnica y precisamente ellos me escogieron por la parte técnica que soy yo, ¿sí? Esa parte que así como tú me ves en un lado extremo súper loca creativa, por el otro lado soy súper técnica e investigativa. Entonces esa fusión de esos dos mundos a extremo, que hoy en día los llevo a la mitad, es lo que yo siento que me hace ser hoy día exitoso, ¿sí? Súper. Manejar los dos lenguajes. Súper. Y ahí empecé a investigar y tuve el privilegio de conocer personajes como ustedes, que ya tenían experiencia. Fernando, conocí un técnico de la Universidad de los Andes, pero así un señor que, mejor dicho, tú te sentabas y no le entendías absolutamente nada de lo técnico, pero él le enseñó tantas cosas y eso lo absorbí de gente mayor, porque en nuestro sector hay gente... Sí, que lleva 40 años en la industria. Y con toda la experiencia y el conocimiento, sí. Sí, y esa gente no sale a los podcasts. Sí. Sí. De verdad, o sea, tienes que conocerles, sentarte con ellos. Sí. Uno de los hombres más maravillosos que todavía admiro. Y hoy en día, un día lloré hace poco porque es el dueño de Comertex. Él estuvo en mi empresa de dotaciones cuando yo tenía... por ahí 3 años, 4 años, y se sentó conmigo, que en ese momento ese hombre era el que más facturaba en Colombia. Si te digo, creo que hoy todavía. Sí, ya son hasta un banco. Sí, es una empresa muy grande de textiles. Pero él no le daba tiempo ni a sus vendedores, y llegó a mi casa y se sentó 2 horas a tomarse un café y a darme consejos de vida. Qué lindo. Y me dijo, tú eres una visionaria, y cuando salimos... me acuerdo que la empleada me dijo, mira, Mónica, él no le da 2 horas ni a sus vendedores, que le factura todos los días. Ese hombre es muy especial. Y años después, el año pasado, hace 2 años, 3 años, hice un proyecto y Comertex me llamó, pero no por él, por otro lado. Y terminé con él. Y él me llamó y me dijo, yo sabía que tú lo ibas a lograr. Algo así. Entonces, bueno, mandémosle entonces un saludo a Adolfo Botero. Ahí un saludo. Sí. Debe estar en Bucaramanga trabajando. Sí. Porque es muy trabajador. Sí. Adolfo Botero para mí es una inspiración y fue un hombre que siempre tendré agradecimiento. Qué chévere. Sí aparecieron en mi vida porque yo fui una hija que mi mamá me crió sola. Pero yo siento que en mi proceso he tenido unos papás que no cambiarían mi vida.
Y esos ejemplos, entonces ahí me volví volviendo más experta, pero paralelamente a esto diría que tenía una empresa que se nos estaba quebrando, que teníamos pagos a 200 días y nuestra nevera estaba desocupada. Entonces ahí empecé en la bicicleta. Yo, bueno, o sea, no tengo para el bus, voy a empezar a irme en bicicleta. Y coger una bicicleta de andar en esta ciudad bueno, claro que hace 15 años era más fácil. Sí. Y Bueno, aún así, No las había- distancias, llueve mucho en Bogotá, llueve casi todo el año. No, ni habían entonces ciclorrutas las Nada, vías yo que hoy en día. velocidad en una panadera. Y eso regalaron. Y le echaba 50, 60 kilos de tela a la bicicleta. Yo paraba y la bicicleta se me caía. O sea, era increíble. Conozco andé con mucha gente que andaba en bicicleta y me decía, mira, hemos conocido mujeres guerreras en bicicleta y Mónica. O sea, de verdad. Pero ya después le cogí tanto amor a la bicicleta que ya nunca me bajé. Hoy sigo en ella. Porque ya la amé y se volvió parte de mi vida. O sea, ese es tu medio de transporte hoy. Tú Sí. andas en bicicleta siempre. Sí. Lo que empezó como una necesidad en ese momento se convirtió en mi estilo de vida. Sí. Y fue liberador porque cuando tuve la quiebra de esta empresa, que también mi socia me dijo, bye bye, quédate con la empresa, y era quedarse con todas las deudas. Realmente volver a empezar. Y también para mí fue lo mejor que me pudo pasar. Pienso que no todos tenemos que vivir ese proceso, ni uno tiene que vivir una quiebra para después eso, porque eso también está errado. Siento que si hubiera tenido la información adecuada y el crecimiento de mi ser en ese momento, pues no lo hubiera tenido que vivir. Pero fue lo mejor, porque eso que yo estaba creando, se hubiera podido, digamos que en algún momento salvar, y hoy sería una empresa gigantesca que yo no quería, porque yo estaba creando una realidad que no me hacía feliz. No, el gerente, 7x24 y celular, clientes grandísimos, entregue pedidos, apague incendios, y eso yo no me quedaba tiempo. Eso no es lo que a ti te No. gustaba, No. lo que soñabas No. tener. Yo soñaba como una niña vestir muñecas y que me pagaran por eso, y yo lo hago. Dije yo, ¿en qué momento volví gerente y creé una empresa que no quiero? Yo no, esto no me hace feliz. Entonces ahí como que entré en una catarsis en mi vida, donde la bicicleta fue liberadorcísima, porque yo salía 3, 4 horas a montar bicicleta y a encontrarme conmigo, como, ¿qué hago? Volví al mismo punto de que todo siempre, ¿qué hago? Ahí tuve que hacer muchos procesos de mi ser. Me hice un coach en programación de liderazgo, donde entramos 50 y nos graduamos 3. O sea, algo muy duro. Y bien difícil. Muy duro. Pero creo que eso me sirvió en el momento. Tampoco se lo aconsejo a nadie, porque realmente cada persona es diferente y es un proceso muy duro que hay personas que no. Realmente, después llegó mi esposo, mi actual pareja, con el que llevamos 10 años, y él es experto en programación de crear realidad y me ayudó un montón. Entonces yo dije, bueno, acá ya no tengo nada que perder. O sea, más abajo sí puedo llegar, porque uno puede tocar fondo, pero siempre hay más fondo. Sí, el fondo a veces no tiene límite. No, el fondo A veces puede ser insondable. Y uno dice, no, ya toqué fondo, ya que peor puede, y baja 10 niveles más. Sí, total. Sí. Entonces yo decía, ok, me voy a dedicar a mi ser, porque ahí sí, después de que me llamaban, imagínate esto, después de que el celular me sonaba 24 horas sin parar, pasó a no llamarme nadie, ni para decirme equivocado o le cotizo, nada, pero nada, era yo en un apartamento gigante donde llevé todas las cosas que tenía de mi taller, y pasaba una bola de heno así por el... Por eso dicen, ojo con lo que deseas, ¿sí? Ojo con lo que deseas, porque el universo te lo da, Claro. Dios te lo da. Entonces pasó y yo bueno, respira, me iba para un parque así, yo 3 de la tarde, medita, mira, hice de todo. Entonces dije, bueno, este tiempo me voy a dedicar a limpiar mi ser, que es para lo que los seres humanos no le sacamos sentido. Y le saqué un tiempo de calidad y empecé procesos de armonización que me enseñó mi esposo. Mira, enfócate en esto, a desprogramar en mí los programas que traía de carencia, de pobreza, que nadie habla, todo eso que yo ya traía, las Lo taras, traías los configurado. traumas, no sé, lo traía desde que nací acá, en fin, pero yo ya lo traía. Y son programas que tú tienes grabados en tu chip, que tú eres un computador programable. Entonces, si tú tienes un programa de pobreza o de carencia, así te vuelves millonario, mañana los quieres. O sea, es como... Sí, Sí, así es. Sí, así es. De hecho, de eso hay un libro muy bueno Sí. de T. Harv Eker. Sí.
que se llama Los secretos de la mente millonaria, Sí. y habla en uno de sus archivos exactamente lo que tú acabaste de decir. Un libro súper recomendado para los que quieran investigar sobre estos temas. Sí, yo me leí entonces leí todo eso, yo ya no me leo nada porque ya como que me siento ya, listo. Me programé, entonces me dediqué a eso cuando me di cuenta, claro, el monstruo interior. Conocí todos esos programas virus que tenía que nunca me había fijado. Entonces, primero, darme cuenta y conocer qué virus con los que yo me estaba autosaboteando. Porque si tú me preguntas cuál era mi mayor obstáculo, pues era yo. Sí. Todas mis creencias, todo eso. Entonces, pues darme cuenta de eso y tener todo ese tiempo y respirar. Porque fue un momento difícil y fueron, haz de cuenta, eso no fue poquito. Fueron como 2 años, así. 2 años en la mala, re mala. Largo, así. Sí. O sea, como el agua estancada ahí. Exacto. Muriendo Sola, poquito. Pagar todos los. Entonces, y ahí sucede algo. Que me ofrecen el mejor, digamos que no el mejor, la oportunidad de ser muy bien paga en una compañía prestigiosa. Me llaman, me dicen, mira, te vamos a pagar 15 millones de pesos mensuales. Porque necesitamos una diseñadora como tú. O sea, no era una diseñadora, era la que manejaba toda la producción, departamento de ventas. O sea, era una responsabilidad gigante. Tienes que viajar a Pereira, hacer este carro, yo respiré, colgué y dije, ¿qué hago? Y entonces lo llamé y le dije, no. Don Luis, que era un amigo, le dije, no. Mi amor, y yo sabía que tú me ibas a decir que no. Y yo le dije, mira, Luis, yo en este momento no los tengo y pues está pasando una situación muy difícil. Pero así como ese personaje lo logró, yo también lo valoro. Y usted me dijo $1 millón, entonces soltó la risa. Y le dije, si me ofreces $1 millón, no pienso. Entonces vamos, soltó la risa y le dije, no, yo la verdad le apuesto a mis sueños y tampoco es justo con la persona porque yo soy empresario. Y sé lo que es cogerle escampadero a un empresario a su empresa. O sea, yo en 6 meses, 1 año, le estoy cogiendo el tío de su empresa y le voy a renunciar porque yo no me voy a quedar. Sí. No es justo tampoco para hacerle eso. Sí, de acuerdo. Entonces colgué, me temblaba, no podía dormir. O sea, yo, ¿qué hice? Yo me acuerdo, mira, eso que hablas es muy... Porque yo me acuerdo que yo coloqué en mi nevera una foto de... Esto me produce mucha felicidad y como remembrar ese momento. Porque coloqué una foto donde puse pura alimentación saludable. Y dije, mi nevera siempre va a estar así. Y mire que yo terminé, por cosas de la vida, haciéndole la dotación a este hipermercado Gastronomy Market, estrato 8. Ok. Yo le hice la dotación a él el primer año. Él abrió un parque en Noventicles. Y yo llegué referida por un chef al que le hacía los uniformes, que amaba los uniformes. Entonces llegué allá y pues definitivamente yo no era la proveedora de los uniformes de él. Se los hice porque yo digo en su momento me tocaba comer y hacer el chiro. Sí, me tocaba hacer igual, Pero mis prendas especializadas para una labor consciente no eran eso. Entonces yo llegué a un momento que le dije, Oscar, mira, la verdad yo no soy tu proveedora de dotación. O sea, la verdad no. Tú puedes conseguir eso con cualquiera, conmigo obviamente te sale más caro, yo no soy esto. Sin embargo, si podemos hacer una cosa, tú desperdices muchísima comida acá. Yo recojo lo que te sobre, y él me dijo, listo, pues yo lo voto. Si usted no pasa por eso, yo lo voto. Y era toda la comida orgánica, porque yo le ayudé también con las comunidades. Yo pertenezco a una red de sostenibilidad, de campesinos. Entonces, empecé a recoger en mi bicicleta el mercado. Y era una cantidad. Pero, ¿y esto cómo se come? Digo, me daban un poco de hortalizas, que yo en mi vida había comido. ¿Qué es esto? ¿Y esto qué será? Y busca en internet esto cómo se come. Y ahí empecé y cambié mi alimentación. No. Empecé a hacer unos arroces y me iba para la zona del Cartucho. La policía, como pues yo era empresaria, te abrimos allá todo para que... Y yo haciendo arroz y llevándoles comida un día. Y yo dije, no, pero 2 días haciendo un arroz para llevarles comida. Y dije, no, pues entonces yo... Esto no es tapón. Entonces, no, esta no es la fórmula. Porque me sobraba mucha comida. O sea, yo no me iba a comer todo eso. Entonces, bueno, empecé a darle a la gente que no necesitaba. Pero la gente que supuestamente es pobre mental. Y no come orgánico. Entonces, yo no como eso. Sí, yo quiero arroz, pasta. Entonces yo dije, no, esto tampoco es. Y ahí empecé. Y seguí a darle a mis amigos a la red. Y empezamos así a organizar. Mi esposo no empezó a ayudar en ese momento. Ya nos organizamos con mi pareja actual.
íbamos los dos en la bicicleta, él se pasó bicicleta de carro, íbamos los dos, él me dijo, pero mejoras tu bicicleta, yo no voy a guerrear como tú. Y nos fuimos, íbamos y recogíamos, pero una cantidad. Entonces la gente iba, yo lo organizaba. Entonces él me dijo un día, oye, pero crear una red y que vayan por los mercados. Y así es, después me dieron, era Parque 93, era 109, era Rosales y era Usaquén. 4 puntos donde yo recogía toda la semana. No, Moni, es que tú eres una red completa. Sí. Increíble. Porque con comida, con retazos, con tela, con una red. 7 años en que no me faltó un tomate en mi nevera. No, qué tan fino. Y me tocaba repartir y había mucha gente ahí donde tú das, porque yo vivo en estrato 6. Y ahí es donde tú te das cuenta que hay mucha gente que está en estrato 6 y que no tiene para comer. Tus proyectos nunca son individuales, ¿no? Siempre son colectivos y siempre es conectando a un montón de gente. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia que tuviste o ese emprendimiento que hiciste en la cárcel del Buen Pastor? ¿Fue en la del Buen Pastor? Sí, eso fue porque para nadie es un secreto que la capacidad de producción instalada es curtificada en el sector de dotación. Incluso en moda, en todo, ¿sí? Y calidad instalada con calidad, ¿sí? Y con cumplimiento. Entonces yo dije, no, listo, pues si yo hago un proyecto, es una fundación que se llamaba Pasiflora Libertades del Alma, si yo logro capacitar a estas mujeres, pero dándoles una dignificación de su labor, que la máquina sea el medio, no esclavizarlas para yo taparme de dinero, sino que suplamos mi capacidad de producción y la capacidad de producción de otros empresarios, ¿sí? Y en ese momento hice un proyecto y lo pasé al IMPEC, me lo aprobaron y arranqué reactivando el taller improductivo del Buen Pastor, que eran 50 máquinas. Entonces me dieron 50 máquinas desvalijadas, no tenía... No, o sea, era un taller, estaba bueno. Que estaba dejado. Y el Buen Pastor hizo arriba, aparte. Entonces el taller estaba abandonado. Mira, yo desde mi equipo de sonido, que en esa época eran los equipos como de maderitas, los doné. Yo me iba, les cambié todas las valijas, reactivé el taller improductivo. Y nos pusimos a coser. Y nos la gozábamos, era el soya de ellas entrada al taller. ¿Cuántas 50 mujeres? mujeres nos medieron en ese momento y ellas por cada día que fueron al taller rebajaban un día de pena. O sea, eran reclusas. Estamos hablando de 50 reclusas de la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá. Sí, yo hice mi práctica social en el Buen Pastor, en mayoría. Y ahí hay mujeres que cosen divino. No, pero no contaba con las otras taras, ¿no? Pero entonces tú les enseñaste. Sí. Tú ibas, les enseñabas, porque ellas no sabían coser. Algunas sí. Algunas sí y otras... Muchísimas que cosen muy bien. Y tú les enseñabas, les decías, les llevabas un molde, les llevabas... Empezamos con los moldes, pues tenían mesas de corte, todo. Empezamos todo el proceso a cortar, hicimos uniformes, entonces en ese momento conseguí un contrato con las fuerzas militares para que los entrara algo de dinero y eran 50 pantalonetas semanales, ¿sí? Entonces, porque lo mío era con difíciles. Sí. Con lo mío no podíamos empezar, o sea, lo mío estaba a años luz, pero unas pantalonetas, ve. Entonces empezamos a hacer las 50 pantalonetas, pero era todo el manejo que era. Yo quería hacer unos módulos polivalentes donde todas supieran todo, ¿sí? O sea, ella se prenda completa terminada. El que cose, pone el botón, el que pone... No por toda. procesos, sino módulos polivalentes. Esos módulos polivalentes terminaban dando muchísimo dinero y las reclusas terminaban ganándose incluso hasta 3 y 4 millones de pesos. Porque incluso como ellas son de, ay, no quiero trabajar, entonces si faltaba una la pueden suplir, porque hacen por meta, ¿sí? No. Pero resulta que como entonces la reclusa iba a ganar más plata que la estaba cuidando, que era la Claro. Y entonces si ella no quería dejarnos entrar al taller, no, el manejo, bueno, yo ya las tenía como, si van a entrar droga al taller, yo me voy porque entonces se acabó Pasiflora y es como amaban el proyecto, entonces respetaban el cuento porque pues nos hacían requisas, en fin. Yo llegué a hacer desfile, entraba tijeras, gafas, gorro. La directora me amaba, la verdad. Y yo tenía el pelo rojo y entraba como si estuviera en mi casa en el IPEC Divino. Fue un proyecto muy lindo, pero cuando empecé a darme cuenta, todo esto, entonces listo, ella se va a ganar ese dinero. Pero resulta que no lo puede recibir ahí, ¿cierto? Pero entonces ese dinero, ¿dónde va? Entonces eso, se les crean los bonos para su familia. Pero entonces, a ver, ese dinero para el hijo que está afuera, que es drogadicto, sé que le va a llegar el dinero a la nevera para que la venda y se la fume. Entonces, todo eso tenía que ir a una vaina más profunda, que hacer una investigación total de todas las familias. De todas las familias, ¿a dónde iba a llegar ese dinero y para qué iba a ser utilizado? O sea, Claro. algo que Para ella. nace como una solución buenísima para ayudar a sus familias,
generar ingresos, estar ocupadas, que les diera beneficio a las familias, se volvía todo lo contrario. Claro. Entonces, solucionamos lo de, porque si la gradueñante que estaba de turno podía ganar dinero. Si cumplían las metas todas, ella ganaba, pues porque no, como así que yo no hice nada y va a ganar más la que delinquió que yo. Entonces, tú sabes que los mandos medios son los que verdaderamente hay que ganarse, porque el mando alto te da todo, pero no está metido en el taller todo el día. ¿Sí? Entonces, ahí empiezan todos estos tentáculos donde yo tenía que poner un ingeniero constante de producción, porque si no quiera, no, hoy se cerró el taller. Pero yo tengo una anterioridad, una policía que límites. Sí. O sea, empezó todo esto con decirte que yo tenía psicólogas y todo, que yo nunca pregunté ninguna historia. Hasta el día de hoy tú me puedes preguntar que si sabía la historia alguna, ninguna. Y entonces llegaron, te voy a contar, a mí no me importa tu historia, la historia empieza hoy. No me importa qué hiciste, pero ahí había generaciones de madre, abuela e hija. ¿Qué? ¿En serio? Las tres pasaron su condena ahí en la cárcel. Y muchas me decían, Mónica, pero es que yo que voy a salir si llevo 30 años afuera que a parar y si aquí me da comida y techo. No es que yo les decía, pero él me decía, pero usted está todo el día aquí en la cárcel, deberían... a mí me fiaban en el comedor. Y yo sí, pero se pasa todo el día acá. Y yo sí, pero me cubro la comida y usted no. Yo tengo para arriendo, usted no. Sí. Entonces todo el tiempo el tema. Pasó ese y fue un éxito, yo me gané un premio por eso. Y entonces ahí nos dieron en concordato Ibagué, Picaleña, que eran 300 máquinas con 300 mujeres y hombres. O sea, entonces tapaba las máquinas así. De un taller de 50 personas o reclusas a uno de 300 y en Ibagué. Donde tenían todas las máquinas mecatrónicas, todas para estrenar. Y mesas gigantes y los super talleres, pero ya necesitaba un equipo y una financiación de $1 millón. Entonces entramos ahí con la EAN e Impulsa a hacer un proyecto. Y obviamente yo ya tenía mi aliado estático, que era un ingeniero espectacular, que él viajó a vivir, se fue a vivir un empresario a Ibagué para estar pendiente de esto, para reactivar, o sea, había que poner en funcionamiento. Pero ahí le dimos 6 meses para que nos dieran el primer $1 millón, y con eso el primer cliente de dotación me decía, mañana, porque ellos me decían, los empresarios, mañana le pongo 20,000 prendas, Moreca. Pero me las tiene que entregar. Sí. Con polito de yo, ¿dónde se las reciba? Sí, claro, y con póliza de cumplimiento, ese es otro tema. O sea, por producción yo no sufría, o sea, por volver a recuperar el dinero, no, porque lo que hay necesitan capacidad de producción. Entonces, pasados 6 meses e Impulsa lo negó, pero nos dijeron que para nosotros se salía. Y yo ahí dije, bueno, tanto desgaste, yo sí quiero esto. Porque ahí sí me hubiera tenido que poner a dirigir el proyecto, porque eso lo querían replicar en las diferentes cárceles de Colombia y de Latinoamérica, porque mi proyecto tenía todo. Era una molécula en espiral ascendente, el organigrama. O sea, era muy loco. Y yo ahí dije no, y me retiré. Sin embargo, la experiencia, pero allá hay muchísima resistencia dentro de las cárceles. Entonces también me cargaba de muchísima energía. Sí, es una energía fuerte ahí con la que... Y a mí me faltaba muchísimo pelo pa' moña, entonces yo no había trabajado ni ir a ayudar a los otros a ser felices cuando yo todavía estaba ya, no tenía ni para pagar el arriendo. No. O sea, como hay que ser coherentes y primero tengo que estar bien yo para poder de verdad ayudar. Pero los míos salvadora sin... Entonces ahí fue como, lo pospuso a un lado, pero fue una experiencia maravillosa. Súper. ¿Y en qué momento ya encontraste cuál era tu verdadera línea de negocio, tu verdadera como enfoque en el mundo textil y en el mundo de la confección y en el mundo del diseño? Cuando cogí todo, primero limpié mi cerro, que te digo, desprogramé los archivos que tenía de virus y reprogramé los nuevos. Y en esa reprogramación seguiré toda la vida, pero ya como que es una balanza. Tú estás acá con un programa y eso empieza, cuando ya te libras y ya estás del otro lado. Yo ya estoy del otro lado. Y ahí como que cogí todo eso y lo pude enfocar en un propósito de vida. Recordé mi don, que era conectar con el corazón. Y para mí se me da muy fácil conectar con el corazón y hacer que las cosas pasen, y eso se convirtió en una marca, y hoy en día ya tengo 7 líneas de negocio que fluyen desde mi taller en mi casa sin necesidad de tener una planta industrial. Y
7 líneas de negocio. Tengo 7. ¿Qué son esas 7 líneas de negocio? Bueno, la primera, y pues son certificadas como negocio verde, y tengo otro sello verde ya desde el 2021. Entonces, una es prendas especializadas para una labor consciente, que son prendas en fibras naturales, con nanotecnología, para empresas, ¿sí? La otra son... Haciendo dotaciones para empresas. Esa es la una. La segunda es moda, obras de arte para vestir para toda la... como tu atuendo hoy, tu pinta hoy. Esa es la línea de moda. Que voy a pasarelas, mis oye, y no repito diseño, que eso ha sido muy chocante, porque la gente te dice, ay no, pero ¿quién va a vivir de diseño de autor? O sea, tienes que hacer eso en SML, XL. Yo no, es un neto. Y hoy te vale esto, pero en 20 años lo puedes vender en $20,000. Uh-huh. Se posiciona porque vendo mi prenda con un certificado de autenticación, donde se restaura con el tiempo y se capitaliza para tener armarios. Mi invitación es a tener armarios más pequeños, más conscientes, más sostenibles, pero que son un activo que tú puedas heredar o vender. Ese es un concepto muy futurista y muy... O sea, tu ropa no es una prenda para utilizar, desechar y botar, sino que es un activo. Es un activo. Entonces, imagínate eso, soy como una piedra, siempre digo como una piedra de zapato en el sector, porque me dicen, nada más, y no quieres tener 20 tiendas, y yo no, y no quieres tener marcas, porque yo no, ¿sí? Porque yo prefiero vender una prenda en $10 millones que 50,000 millones de prendas a 20,000 pesos, ¿sí? Entonces ahí estoy, ya logré en el 2018, hasta el 2018. Cumplí mi punto de equilibrio. Desde el que empecé. O sea, eso fue hace 7 años y ya de los 16 que empezaste, o sea, fueron 9 años batallando, guerreando, exacto, encontrando el norte y sin renunciar. 9 años, durísimo. 9 años sin renunciar. Y el día que cumplí mi punto de equilibrio, o sea, que ya dije, pucha, o sea, ¿puedo pagar mi arrendo? ¿Puedo comer? Puedo pagar mis servicios de lo que hago y no de lo que, o sea, y no de hacer lo que amo. Uh-huh. De verdad. No de, ay, me hace sobre medidas. Ay, vi un diseñito en Pinterest divino. ¿Me puedo hacer la dotación de Pinterest? Ay, ¿me lo puedes hacer en Artifluido? Ay, no. Entonces, como que de eso sobre mí muchas veces me tocó decir que sí, pero poder de verdad cumplir mi punto de equilibrio de lo que de la sostenibilidad, pues pucha, ya. Sí, ya la lograste, ya. Ahí eso es ya, ¿verdad? Ahí es como... Esa es la segunda. ¿Y la tercera es? Es la moda circular, que es la que también estamos entre nosotros. Es que las empresas de dotación, como Coca-Cola, que me entrega 2 toneladas de dotación al año, una parte de esa yo se la revendo transformada en morrales, cartucheras, productos, todo lo que tenga que ver con textil, me lo recompran y tiene que hacer una compra mínima anual para que yo me haga cargo de la disposición final de sus residuos, que una parte la transformo en mis prendas y otra parte hago reciclatorias que le dono a una red de moda circular. Nuevamente aparece la red en Moni. La red siempre. Sí, porque ahí es tú. Queremos contarles en este momento que Mónica Fonnegra es una de nuestras aliadas en Ovetex en todo nuestro proyecto y plan de economía circular para que nuestros clientes, que les estamos llevando a nuestros clientes para que conozcan cómo conectar dentro de la economía de sostenibilidad y economía circular, porque para allá va nuestro negocio y nuestra industria. Cada día más las empresas grandes nos están invitando a que les hagamos propuestas con telas sostenibles, diseños sostenibles y a conocer cómo conectan y entienden más el negocio de la circularidad y la sostenibilidad en la dotación en Colombia. Entonces, Mónica es una de las aliadas nuestras para desarrollar estos temas. Es el tercer negocio. Ese es el cuarto. El cuarto, soy asesora en procesos de modelos de negocios sostenibles, en toda la trazabilidad de la sostenibilidad para empresas grandes, medianas, pequeñas de la Cámara de Comercio, y es un proyecto muy lindo el año pasado con la Cámara de Comercio de Cúcuta, donde terminamos llevando 7 empresas ya a hacer un negocio verde verificado ante la Secretaría de Ambiente. Y conferencista, hago conferencias, talleres, y siempre la educación ambiental está transversal entre todos mis procesos del modelo de negocio. O sea, ya asesoras
a muchas empresas de cómo hacer esa transformación a negocio verde. Súper. Además, Moni tiene no solo premios, sino sellos, sello verde, certificados. Sí, informe de sostenibilidad. Entonces, porque digamos que no lo hice por eso. Para mí, siempre lo he hecho con verdad. Lo he hecho por mí. Por vocación. Exacto. Que el sello verde es un premio, ok. Que un tercero diga, sí, tú eres sostenible, listo, me funciona para mis negocios, pero lo he hecho siempre a conciencia. Sí, que estos espacios es también para eso, para que, ¿de dónde nació eso? O sea, no es Mónica Fonnegra, sello verde, no, ¿de dónde nace y cuál es la historia de por qué eso? Claro, no, y esto tiene que ver con algo de alma también, como lo dijiste tú, de Súper. Nos queda faltando procesos de nanotecnología, que soy pionera en procesos de nanotecnología, que hago mis prendas, pero también los transfiero con procesos de antibacteriales acabados que no te dan mal olor, que no tienes que usar desodorante, prendas que no tienes que lavar. Procesos de aloe vera, vitamina E, manzanilla, té verde en los textiles. Hago talleres de patronaje mágico sobre maniquí, o sea, mezclo la alta moda, que para eso fui a Costa Rica ahorita, con el upcycling. Y he dado cursos a gente que ha viajado de Barcelona, de Perú, a tomar cursos intensivos conmigo de mezclar el patronaje de alta moda con el upcycling. Soy asesora de imagen y con eso desarrollé unos kits de colorimetría donde me volví una dura en Pantone y ahora los mando a México. En fin, los mando por todo lado para los asesores de imagen porque no son fáciles de conseguir. Increíble, Mónica. Pues felicitaciones, de verdad. Estas son las mujeres colombianas, emprendedoras, confeccionistas. Sí. Sí, porque son del sector textil, confección, de nuestra industria, y son estas historias de desafíos, de dificultades, de superar barreras para lograr tener éxito, y del negocio de la confección es chévere y se vive bien. Sí, claro. Además, mira, esta faldita la confeccioné yo. Y la confección es un arte. Y ver que el arte se convirtió en esclavitud, me duele el alma. Y de verdad se puede vivir de la confección, sí. Pero una confección digna, bien paga, y de eso hay un compromiso para todos. Hay que convertir esa moda y esa confección en un acto de conciencia. Finalmente, ya para cerrar y para terminar, un mensaje que le quieras dar a estas nuevas generaciones que ya no quieren trabajar en nuestra industria, porque sabemos que la tecnología, los negocios digitales son muy tentadores, que también son válidos, pero en defensa de nuestra industria y de nuestro negocio de confección, ¿qué les quieres decir a ellos que se animan y sigan trabajando en confección? Pues que bueno, que hagan sus sueños realidad con un propósito de verdad legado a la vida. O sea, el legado de la vida no puede ser hacer ropa ni confeccionar, ese es el medio. Entonces, que pongan eso como un medio para encontrar ese verdadero legado que quieren dejar en este mundo. Y que empiecen a pensar de verdad qué les hace feliz dentro de ese medio. Porque en lo que soy feliz voy a nadar como un pez en el agua y eso me va a dar resultados pues satisfactorios y fáciles. Tercero, que sí, la IA es muy chévere y todo es una herramienta, pero todo el mundo la va a tener y se va a volver monótono porque todo el mundo va a publicar lo mismo, va a hacer lo mismo, y lo único que vamos a tener que volver otra vez al corazón, porque el alma y el corazón no tienen reemplazo. El arte, el diseño y el alma del ser humano no lo reemplaza una máquina jamás. Entonces, que hagan sus sueños realidad y que dejemos las excusas y las quejas y hagamos que esta industria cambie, que es un compromiso, y si nos gusta coser o nos gusta patronar, que encontremos un propósito de vida dentro de eso y lo hagamos parte de nuestro negocio y creemos, cada uno tiene la forma de crear una nueva forma de hacer las cosas, no como se las dijeron que había que hacer. Súper, muchas gracias, muy lindo. Moni. Y nada, cerramos con tu aliado preferido. OET. Muchas gracias, chévere. Súper. Y nosotros a ti. Es mutuo. Bueno, Moni, muchas gracias además por mostrarnos que la sostenibilidad no es una tendencia. La sostenibilidad no es tendencia, la sostenibilidad es una responsabilidad, y es una responsabilidad de todos, y que lo tengas desde el corazón, que ojalá de verdad todos nos enfoquemos en eso, en hacer este mundo un poco mejor, cada vez mejor con los trabajos de cada uno.
Muchas gracias por acompañarnos, Moni. Y gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Entre Fibras, un podcast de OBTEX. Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Fibras, un podcast de OBTEX. Nos encanta descubrir las historias que hay detrás de cada prenda y esperamos que esta también te haya inspirado. Si te gustó este capítulo, compártelo, suscríbete y déjanos tus comentarios. Queremos seguir hilando estas historias contigo. Relatores, contando historias.